Muy buenas tardes, apreciados estudiantes de su módulo Evaluación de Procesos. Continuando con el desarrollo de la actividad número uno, quiero entregarles la siguiente orientación para el desarrollo de esta actividad. No sin antes decirles pues que tenemos algunos inconvenientes en plataforma y que espero que cualquier inquietud, cualquier problema que tengan con la subida de archivos o carga de archivos en la plataforma me lo hagan saber lo antes posible. Igualmente los invito a revisar tanto las wikis de trabajo colaborativo como los foros de discusión que tenemos propuesta en esta primera semana de clases. Para iniciar entonces, para el desarrollo de esta actividad, tengan en cuenta que ustedes deben evidenciar lo siguiente en la actividad número uno. Primero, diferenciar los procesos estratégicos, operativos, de soporte y de análisis, medición y mejora de una organización o lugar de estudio de campo que se dedique a la transformación, manejo o manipulación de alimentos. Eso puede ser su lugar de trabajo o un lugar cercano a su casa en donde pueda realizar este trabajo de campo. Recuerden que en este módulo todas las actividades del curso van a estar en función de un proyecto de curso en donde ustedes al final deben entregar una serie de evidencias y una exposición en video en YouTube en donde muestren todos los resultados del trabajo desarrollado en ese lugar de estudio. Lo segundo es definir cuáles son los procesos críticos de ese lugar de estudio en donde hicieron su trabajo de campo. Lo tercero es elaborar diagnósticos de un proceso productivo. Y por último, analizar los procesos y plantear acciones de mejora generales según lo que ustedes hayan observado en ese diagnóstico de ese lugar donde están haciendo el trabajo de campo. Recuerden entonces también ¿qué es un proceso? Como estamos en el módulo de evaluación de procesos, hay que entender qué es un proceso. Un proceso es un conjunto de actividades que interactúan mutuamente, que transforman entradas en salida. Si ustedes revisan este gráfico, pues pueden entender que un proceso tiene unas entradas que incluye recursos, personas, maquinarias, información, y que esas entradas son transformadas en una serie de actividades que se relacionan mutuamente y que se relacionan entre sí y que van a generar un producto o un resultado. Esos procesos están alimentados por una serie de actividades o una serie de procedimientos, que es la forma específica de llevar a cabo una actividad o un proceso. Entonces tengan en cuenta que tenemos tres conceptos. Proceso es un conjunto de actividades que interactúan mutuamente entre sí. Una actividad es la forma como yo debo desarrollar un segmento del proceso. Más adelante vamos a ver un ejemplo. Y un procedimiento es la forma como se lleva a cabo esa actividad. ¿Sí? Ejemplo, si yo voy a desarrollar una chocolatina, una de las entradas sería el cacao, ¿sí? Para poder transformar el cacao y producir un producto llamado chocolatina o una salida llamada chocolatina, hay que desarrollar un conjunto de actividades, que a eso se le llama proceso, en donde el cacao se transforma, se le hace un proceso de selección, clasificación, transformación, toda esa serie de actividades que permiten sacar la chocolatina afuera y ya poderse distribuir. Toda esa serie de cositas que tengo que hacer específicamente para poder transformar el cacao y sacar la chocolatina se llaman actividades. Pero dentro de esas actividades por sí solitas no se hacen como tal. Para poder desarrollar una actividad para la transformación del cacao, debo tener en cuenta una serie de procedimientos. Ejemplo, una actividad para transformar el cacao es la selección del cacao para poder ser llevado a molienda. ¿Cómo hacer la selección del cacao? Es una actividad, y esa actividad pues se documenta con un procedimiento, que es la forma específica como yo debo hacer la etapa o la actividad de selección del cacao. Otra actividad que tengo que hacer es la molienda del cacao.
cómo la molienda es una actividad del proceso de transformación del cacao, pero para poder hacer la molienda hay una serie de requisitos. Esos requisitos se documentan con un procedimiento que es donde se explica cómo se hace la actividad de molienda, ¿sí? Espero entonces de que esos tres conceptos ya lo tengan claros. ¿Qué es un proceso? ¿Qué es una actividad? ¿Y qué es un procedimiento? Igualmente, los procesos tienen la posibilidad de hacerle seguimiento, medición, análisis y mejora gracias a pruebas de control de calidad e indicadores de gestión. ¿A qué se le llevan indicadores de gestión? A los procesos, a las etapas de un proceso, a los procedimientos o al resultado mismo del proceso. Ejemplo, yo puedo medir cuánto es el porcentaje de chocolatinas que luego de ser procesado el cacao salen con defectos. Y eso me va a dar un indicador de qué tan eficiente es el proceso de transformación del cacao para sacar chocolatinas con cero defectos de calidad. Igualmente yo puedo medir qué tan eficiente, qué tan eficaz, perdón, es el proceso de molienda del cacao para hacer N cantidad de chocolatinas con ciertas especificaciones técnicas. Entonces, la importancia de los procesos de seguimiento y medición y de análisis y mejora es que permiten que el proceso de transformación o las etapas o las actividades se mejoren en el día a día. Los productos los puedo medir por eficacia o por indicadores de eficiencia. Los indicadores de eficacia tienen que ver con la capacidad de las actividades para alcanzar los resultados esperados. Y la eficiencia del proceso tiene que ver con los resultados que sale del proceso de transformación. Qué tan bueno sale o qué tan bueno es la salida del proceso en función de si cumple o no cumple con los requisitos establecidos, ¿sí? En este caso, si seguimos hablando de las chocolatinas, ¿qué tan eficiente es el proceso de sacar una chocolatina de 80 gramos? ¿Cuántas unidades de 80 gramos salieron con cero defectos? Eso es a nivel de eficiencia. Pero eficacia del proceso es qué tan bueno es el proceso de molienda, de selección, clasificación para medir o que permite sacar una chocolatina de 80 gramos con cero defectos, ¿sí? Mientras los indicadores de eficacia miran todas las actividades en conjunto, los indicadores de eficiencia miran simplemente las salidas del proceso. Bueno, algunos tips o algunas claves para poder levantar un proceso. Recuerden que la actividad que tenemos que desarrollar en esta primera unidad es aprender a levantar un mapa de procesos. Recuerden que existen diversos tipos de procesos. Hay procesos estratégicos, operativos, de soporte y de análisis, medición y mejora. Los procesos estratégicos tienen que ver con todo lo relacionado con la gestión general de la organización que permite el direccionamiento de la misión, la visión y las políticas institucionales de la organización. Un ejemplo de procesos estratégicos tiene que ver con los procesos de planeación dentro de la empresa, los procesos de análisis de mercado, el cumplimiento de políticas normativas a nivel ambiental, sanitario, comercial. Son todos los lineamientos o requisitos que debe cumplir la organización o todas las actividades que hace la organización para cumplir sus aspectos misionales desde un ámbito administrativo y gerencial. Los procesos operativos son los que permiten desarrollar el producto, que se tiene que transformar el producto, se tiene que almacenar, empacar, embalar, distribuir y hacer un contacto con el cliente directo. Son todas las etapas operativas que permiten que el producto se dé y se pueda entregar a los clientes. Y los procesos de soporte son todos aquellos que entregan insumos
para que se puedan desarrollar tanto las actividades operativas como las actividades de estrategia. Ejemplo, el relacionamiento con los proveedores y la gestión de compras. Ejemplo, el relacionamiento con organizaciones o personas que faciliten el proceso de comercialización del producto. Ejemplo, el mantenimiento de equipos, utensilios que por lo general se hace con terceros, también son considerados procesos de soporte. Los procesos de análisis, medición y mejora son todos aquellos destinados a la gestión de la calidad de todo el sistema o de todos los procesos, tanto estratégicos como operativos y como de soporte. Son los que me permiten a mí medir el desempeño de todo el sistema. En este caso se incluyen los sistemas de gestión de la inocuidad, las buenas prácticas de manufactura, todos los temas de gestión del recurso humano, cómo hacemos nosotros una adecuada gestión del recurso humano para que dé mayor productividad y genere mayores beneficios a las organizaciones. Bueno, algunos tips entonces para estructurar esos tipos de procesos son 6. El primero tiene que ver con la definición del propósito de la organización. Lo segundo es definir las políticas y los objetivos de la organización. Lo tercero es determinar los procesos de la organización. Cuarto, determinar la secuencia de esos procesos que ustedes hayan identificado. Quinto, definir los responsables de cada proceso. Sexto, definir cuál es la documentación del proceso. Vamos con el primer tip. Definir el propósito de la organización. En este caso, pues tenemos que definir cuál es la misión y la visión de la organización. Dentro de estas diapositivas pues he dejado unos recursos que espero consulten, en donde van a encontrar cómo se construye una misión y una visión dentro de una organización. Sin embargo, es importante que para poder definir este primer tip o que puedan ustedes desarrollar esta primera etapa, pues es bueno que ustedes desarrollen estas preguntas o que analicen dentro del establecimiento o lugar cuando vayan a hacer el trabajo de campo. eh, Identifiquen las siguientes preguntas o traten de darle contexto a las siguientes preguntas. Primero, ¿quiénes son los clientes del lugar? ¿Cuáles son los productos y servicios que ofrece? ¿Qué requisitos deben de tener esos productos y servicios que se entregan a los clientes? ¿Qué normas existentes refuerzan los requisitos que entrega el cliente? Ambientales, técnicos, comerciales, de inocuidad alimentaria, de salud ocupacional, de responsabilidad social empresarial. ¿Cuál es la responsabilidad de ese establecimiento o de ese lugar en toda la cadena de producción? ¿Cuál es su grado de responsabilidad en las compras, en la transformación del producto, en la distribución, en la venta del producto? ¿Cuál es su nivel de responsabilidad? Lo segundo, pues definir las políticas y los objetivos de la organización. Hablamos de políticas y objetivos, son todos los lineamientos sobre los cuales todas las personas se tienen que regir dentro de una empresa o dentro de una organización para poder cumplir de manera armónica los procesos misionales o las actividades o la misión de las empresas o de la organización. Para que ustedes profundicen sobre lo que es una política, les invito también a que revisen el recurso que es una política y en donde ustedes van a identificar cuáles son las características o cómo se construyen las políticas dentro de las organizaciones y de qué tipo de políticas se pueden estructurar o qué tipo de propuestas se pueden estructurar en materia de políticas. Hay políticas de precios, política de atención al cliente, política de gestión de recursos, de desarrollo del personal. Hay muchos tipos de políticas que se pueden implementar dentro de la organización y que es importante que ustedes las definan porque esas políticas son las que dan los lineamientos a los procesos operativos y de soporte y de estrategia. Entonces es importante que empecemos a analizar también estas dos preguntas claves. ¿Qué hábitos o compromisos se deben implementar para cumplir los requisitos de los clientes? Si estamos hablando en producción alimentaria, pues uno de los hábitos que tenemos que cumplir es todos los hábitos de inocuidad. O sea, tenemos que entregar productos y servicios que no atenten contra la salud pública de los consumidores. Eso es una política institucional. ¿Cuáles son los objetivos de la organización?
queremos entregar alimentos para personas que tienen ciertos déficits en nutrientes, por ejemplo un diabético, o desarrollar productos que van dirigidos a personas que tienen alergias alimentarias. Eso son los lineamientos que definen el funcionamiento de una organización. Tercero, determinar los procesos. Espero también que en este tercer tip, en la sección contenidos, en la carpeta de documentos anexos de la semana de la unidad 1, ustedes van a encontrar una serie de documentos que habla de cómo estructurar un proceso. Importante entonces que lo revisen para que tengan entonces mayor competencia a nivel de concepto y que puedan realizar muy bien las actividades. Igualmente revisen los videos que les he dejado en estos espacios. Cuando hablamos de determinar los procesos, pues implica también realizarnos unas preguntas. ¿Qué actividades de gestión se hacen? Cuando hablamos de actividades de gestión, tiene que ver con la gestión de recursos, con la gestión de clientes, con la gestión de tecnología, de desarrollo de producto. ¿Cuáles son las actividades de gestión a nivel de estrategia? ¿Cuál es la estrategia de la organización? También, ¿qué actividades operativas o de realización del producto se hacen? Aquí la mayoría pues tiene fortaleza porque muchos de ustedes están metidos en aspectos relacionados con fabricación. ¿Qué actividades para la consecución de recursos se hacen para encontrar las demás actividades de la organización? La gestión con proveedores, las compras, el mantenimiento correctivo y preventivo de maquinarias, equipos y utensilios, la formación del personal, la selección del personal. ¿Cuáles son las actividades de consecución de recursos que se tienen dentro de la organización? ¿Y qué actividades de medición, análisis y mejora continua se realizan? Si hay listas de chequeo, si realizan alguna medición o seguimiento a los procesos más críticos de la organización, si hay indicadores de gestión o no, o indicadores de desempeño. Ok, una forma de determinar los procesos, pues tengan en cuenta que aquí hay un ejemplo. Aquí hay procesos de dirección, de realización del producto y de soporte. Pueden ver que de dirección, esto es de un restaurante, hay procesos de dirección como estos: la dirección de la parte de la administración del restaurante, la planeación del restaurante, los objetivos, las finanzas, la parte legal, la parte reglamentaria, la parte de gestión de calidad, la parte de comercialización y mercadeo, la promoción, la publicidad, el material de ventas, la atención del cliente, la gestión de precios, el control de ventas, el análisis de mejores prácticas de la competencia. Hacen parte de todos los procesos de gestión que tienen que hacer la organización para poder dar lineamientos que permitan desarrollar productos y servicios que sean acordes a una necesidad del cliente y que pueda generar una satisfacción de los mismos. Igualmente hay unos procesos operativos. Entonces, estamos hablando de este proceso de un restaurante, pues, que se hace en un restaurante a nivel operativo. Se recibe la necesidad de plato del cliente cuando llega al restaurante, o sea, el pedido del cliente. Se lleva ese pedido a una cocina en donde se fabrica. De la cocina pasa a el mesero, el cual entrega el producto en la sala o en el lugar o en la mesa en donde esté situado el cliente. Y por último, pues obviamente se hace un cierre de la venta, o sea, paga la persona, y se hace una limpieza del lugar para tener la mesa disponible para otro comensal. A nivel de soporte, pues tenemos también una gestión de compras, hay unos procesos de soporte. Miren que aquí se trabaja especificaciones técnicas, la selección de proveedores, las compras, la recepción y control de inventarios y la evaluación. Es la gestión de compras que permite soportar el proceso de fabricación del producto. Si yo no tengo las materias primas adecuadas para entregar el plato que necesita el cliente, pues no voy a generar satisfacción de esa persona que me está solicitando un plato de comida. A nivel de tecnología, innovación, mantenimiento de equipos, equipos de servicio, sistema informático que me permita a mí controlar las ventas, controlar la facturación. Si yo no tengo adecuada tecnología que me soporte el proceso operativo, no soy capaz de realizar
eh, muy bien la entrega del producto al cliente. También estamos hablando de procesos de recursos humanos como de soporte, entonces tenemos que ver con la formación, la selección, la contratación de las personas, la medición del desempeño, la satisfacción con el trabajo y toda la parte de salud y seguridad ocupacional. Esta es una forma de determinar los procesos. Miren que es simplemente un gráfico y en donde ustedes pueden definir cuáles son las actividades que se desarrollan a nivel de estrategia, a nivel operativo y a nivel de soporte. ¿Cuál es la secuencia de los procesos? Igualmente ustedes pueden ver acá que todos estos procesos son secuenciales. Yo no puedo hacer el cierre de ventas sin haber entregado el producto. Tiene que ser secuencial. Entonces, determine la secuencia de los procesos, entonces hay que definir cuál es la entrada de cada proceso, quién es el cliente de cada proceso o dueño o encargado de ese proceso, cuáles son los procesos que interactúan entre sí, el tiempo que tenemos por cada proceso y qué controles hay. Un ejemplo puede ser, o una herramienta que podemos utilizar son los diagramas de flujo que me permiten definir por etapas y de manera secuencial cómo se hace algo, o una actividad o un proceso. Ejemplo, entonces aquí vamos a mirar cómo interactúa un proceso de mercadeo con un proceso de compras en el restaurante. Entonces, si miramos el primer requisito, cuál es la entrada de cada proceso, ustedes van a ver acá que en el proceso de mercadeo tenemos estas entradas: la misión, la visión, las políticas de calidad, el análisis de la oportunidad de mercado, cuántas personas estarían dispuestas a entrar al restaurante, los recursos que se requieren para fabricar la comida, el presupuesto que tenemos para desarrollar esos platos de comida según la oportunidad de mercado que hayamos identificado, las especificaciones técnicas del servicio. Ya que es que la gente consume frijoles, bueno, ¿cuáles son las especificaciones técnicas de unos frijoles? ¿Qué traen unos frijoles? ¿Y cómo se fabrican? Los clientes de esos frijoles, ¿quién compraría esos frijoles? ¿Sí? Eso a nivel de entradas. Pero a su vez tenemos unos procesos. Esos procesos tienen unas actividades que transforman esas entradas. Entonces estamos hablando de que se hace un proceso de atención a usuarios, puede hacerse una evaluación nutricional, el diseño de las minutas de comida, los requerimientos en compras, el nivel de criticidad en operaciones también en función de las necesidades de ese cliente, y me va a generar unas salidas, me va a generar una historia clínica del cliente si es un restaurante para personas que tengan algún problema de salud. Se puede desarrollar tanto una lista de menús patrón o una derivación de dietas y sus costos, y las especificaciones técnicas tanto en inocuidad como en la parte de manufactura, la presentación comercial. Toda esa etapa pues yo puedo generar un control, puedo hacer control a las minutas que yo diseñe en el establecimiento, de evaluación nutricional periódica de mis clientes, un seguimiento a los presupuestos y un proceso sistematizado de adquisición, conversión y retención de clientes dentro del establecimiento. Igualmente voy a tener procesos de aprendizaje que me van a generar nuevas estrategias para captar usuarios y un análisis de las mejores prácticas de la competencia. Si revisamos estas salidas: historia clínica del cliente, minuta patrón, derivación de dietas y costos, estas salidas se pueden convertir en una entrada para otro proceso. Puede ser el proceso de compras. Aquí pueden ver que las entradas del proceso de mercadeo se convierten en una entrada para el proceso de compras. Esas entradas se van a transformar o van a desarrollar un proceso de interacción con otras actividades que se hacen en el proceso de compras y que tiene que ver con los requerimientos de producción según la historia clínica del cliente, las especificaciones técnicas, los procedimientos de compras e inventarios de las materias primas e insumos que se requieren para entregar los productos y fabricar los productos que requiere el cliente final. Tenemos que hacer una selección y evaluación de proveedores y la recepción y manejo de materias primas e insumos en el restaurante. ¿Qué me va a generar eso? ¿O qué salidas me va a generar eso? Materias primas e insumos acordes a las especificaciones técnicas. Me va a generar un plan de compra semanal, mensual, un plan de producción y un procedimiento de selección, evaluación y control de proveedores. Eso yo también lo puedo controlar, todo este proceso lo puedo controlar haciendo medición de la evaluación y monitoreo de proveedores, un control de pedidos y un gasto
o un análisis de gasto en servicios, sea frío, almacenamiento, transporte, acondicionamiento de esa materia prima. También me va a generar aprendizaje en ese ciclo. Esa es la importancia de la gestión por procesos, que nos permite hacer una mejora continua gracias a el análisis de la información que se generan en esas etapas de procesos. Entonces me va a generar un aprendizaje sobre cómo tengo que hacer una investigación de proveedores y la aplicación de la normatividad sanitaria, por ejemplo. Y eso puede suceder así sucesivamente. Las salidas del proceso de compra se pueden presentar o pueden generar una entrada para el proceso de producción y así sucesivamente. Definan los responsables de cada proceso, pues es importante definir qué personas son las encargadas de hacer cumplir con cada conjunto de actividades definidas por proceso. Ejemplo, ¿quiénes son las encargadas del proceso de mercadeo? ¿Quiénes son las encargadas del proceso de fabricación de los platos de comida en el restaurante? ¿Quiénes son los encargados del proceso de compras de los insumos? Por último, tenemos que definir la documentación del proceso. Espero entonces de que estén revisando también estos materiales anexos. En este caso vamos a ver los requisitos de la documentación de la norma ISO versión 9001 versión 2008. Pueden revisar este recurso en donde van a encontrar cuáles son los tipos de documentos que ilustran un proceso. Entonces, ¿qué documentos sí pueden ilustrar un proceso? El manual de calidad, un procedimiento, un instructivo de trabajo. ¿Qué diferencias hay entre un manual de calidad, un procedimiento y un instructivo de trabajo? Un manual de calidad describe todos los lineamientos generales sobre los cuales va a funcionar un sistema de gestión de calidad. Los procedimientos, como les dije anteriormente, son los documentos o lineamientos sobre los cuales van a funcionar las actividades que componen un proceso. Y el instructivo de trabajo es cómo se desarrolla una tarea particular. Ejemplo, manual de calidad, por ejemplo, en la parte de buenas prácticas de manufacturas. Ustedes van a implementar el proceso de gestión de calidad enfocado a buenas prácticas de manufactura. Entonces, el manual de calidad tendría que definir los lineamientos de funcionamiento de todo el manual de todo el programa de buenas prácticas de manufactura, con qué recursos cuenta, cuál es el enfoque, para quién es ese proceso de cumplimiento de las buenas prácticas de manufactura. Pero ese manual de calidad por sí solito no funciona. Hay unos procedimientos. Ejemplo, entonces, procedimientos representados en programas de limpieza y desinfección, programa de control de plagas, programa de potabilización de agua. Esos son procedimientos. Son actividades que tengo que desarrollar para cumplir las buenas prácticas de manufactura. ¿Sí? Y un instructivo de trabajo puede ser, mira, es que en el plan de limpieza y desinfección nosotros tenemos que preparar desinfectantes. Ese preparar desinfectantes yo puedo preparar o puedo elaborar un documento que es un instructivo de trabajo que me dice cómo elaborar una solución desinfectante. También hay otros documentos que miden y evalúan los procesos, que son los registros y formatos, las fichas técnicas, los certificados de evaluación, las listas de chequeo y, muy importante, los indicadores de gestión, los cuales se alimentan de todos estos documentos que miden y evalúan los procesos. Bueno, ¿cuáles son los criterios mínimos de calidad que debe de tener esa actividad número 1? Primero, la actividad debe tener un objetivo general, unos objetivos específicos, debe hacer una descripción del lugar de estudio de campo, cuál es su misión, visión, productos, servicios, cuál es el grado de riesgo del negocio en función de la inocuidad que debe tener el producto para el cliente final, cuáles son los procesos. Entonces tenemos que evidenciar esos procesos en video, fotografías, entrevistas realizadas, flujogramas y mapa de procesos. Tenemos que hacer un análisis de procesos general en donde podamos identificar cuáles son los procesos de gestión o estratégicos, los procesos operativos y los procesos de soporte y cuáles son los procesos de análisis, medición y mejora. ¿Cuáles son los responder pues o tratar o procurar en ese análisis identificar cuáles son los procesos que son críticos dentro de ese lugar de estudio donde están trabajando
y que tienen bajo desempeño, y también analizar qué procesos hacen falta y justificar el por qué. ¿Qué propuesta usted daría para ese lugar de estudio para que mejore sus procesos? Al final, pues deben de entregar pues el mapa de procesos y ese análisis de información que les estoy comentando. Es importante también de que revisen el documento o el formato para consignar el informe final del trabajo de campo. Recuerden que todos estos insumos son secuenciales y que la actividad número 1 va a generar insumos para el desarrollo de la actividad número 2. Entonces es importante de que ustedes desarrollen esas actividades muy conscientemente, con profundidad. Tengan en cuenta que no vamos a recibir videos bajados de Google o imágenes bajadas de Google, ya que es un trabajo 100% práctico que ustedes están desarrollando en un lugar de estudio para efectos del trabajo de campo. Cualquier duda o inquietud, recuerden entonces los horarios de atención por Skype. Es importante, si ya tienen evidencias que podamos revisar previamente antes de que suban los trabajos a la plataforma, pues me puedan informar y podemos hacer la revisión respectiva para que ustedes puedan hacer las mejoras antes de subirlos a plataforma, y así ustedes no tienen que hacer 2 o 3 veces mejoras a sus trabajos, sino que con una revisión previa podemos entonces analizar qué aspectos deben de mejorar y en qué aspectos están muy bien. Agradezco entonces su atención a este espacio y seguimos en contacto. Muchas gracias y un buen fin de semana.